Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico. Complacido de poder compartir contigo y tu teleaudiencia cautiva con esta hora. Doctor, fíjese, en estos días el debate contra la corrupción es intenso. Hay procesos abiertos, acciones del Ministerio Público, investigaciones y surgen elementos que conducen a más y más casos. ¿Qué usted opina acerca de esta coyuntura? Bueno, el problema de la corrupción es que no es coyuntural, es continua. Lamentablemente la República Dominicana, por la debilidad institucional, pues hace más profusa la corrupción. Porque si los órganos de control funcionaran, pues se hablara poco de corrupción, porque la corrupción tiene un componente también preventivo. O sea, si los órganos de control, tanto internos como externos, hicieran su labor y si la fortaleza institucional nos condujera a que las leyes que están reservadas para que se pueda tener control de esas manifestaciones, pues también no tuviéramos que hablar de corrupción, lo que significaría que la prevención de la corrupción estuviera surtiendo sus frutos. Si se cumpliera a cabalidad las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones, que aunque no tiene garras, porque no tiene consecuencias de tipo coercitivo, sino de sanciones de carácter administrativo, pues no se estuvieran mencionando casos de corrupción asociados a la violación de la Ley de Compras y Contrataciones, al igual que la Ley de Contraloría, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Tesorería. Si esas leyes se aplicaran como están expresas, pues no tuviéramos que tener a un Ministerio Público atosigado de casos de investigación por presunta corrupción. Y por eso creo que para hablar de corrupción debe considerarse qué hemos hecho para que se cumpla de manera efectiva estas normas de forma tal que no tengamos que perseguir la corrupción, sino que podamos exhibir como resultado positivo que hay un índice o una percepción de la corrupción baja, que no es lo que ocurre en la República Dominicana, porque llevamos años saliendo en los peores lugares en avance en la lucha contra la corrupción cuando nos miden respecto a otros países del continente como Costa Rica, Uruguay, Chile, en donde tenemos características similares y sin embargo han dado avance en materia de prevención de la corrupción y por vía de consecuencia de persecución de la corrupción. Pero sin embargo vemos un Ministerio Público activo que no quiere dar su brazo a torcer sin importar el volumen que tenga el expediente. Tenemos el caso Medusa, por ejemplo, que es uno quizás de los más grandes casos que se debate actualmente en la historia jurídica del país. ¿Qué usted cree acerca de esto? ¿Daría abasto el Ministerio Público para tantos procesos que tiene pendientes y otros en marcha investigativa? Materialmente es imposible. No hay forma de cómo poder concentrar esfuerzos en tantos casos con poco personal calificado, con pocos recursos al extremo, que en el caso que tú haces mención del caso Medusa, con un expediente de 12,000 páginas, la reproducción de esas 12,000 páginas, vamos a poner que se vaya al lugar más económico, si no se tiene la herramienta de una fotocopiadora, que las páginas sean a 2 pesos, alrededor de la universidad, para citar un caso. Cada expediente serían 24,000 pesos. Si tenemos que poner en manos de cada uno de los imputados un expediente de esa naturaleza, sería 24,000 pesos por
60 u 80. Si es 24,000 pesos para 100 personas, para 10 serían 240,000, para 100 serían 2,400,000 pesos. El Ministerio Público no tiene para eso, pero mucho menos tiene la judicatura. Entonces, de ahí partimos de que hay casos que por la magnitud de lo que el Ministerio Público ha vertido es prácticamente imposible, pero vamos a citar el caso del espacio físico. La coordinadora de los juzgados de la instrucción tuvo que solicitarle a la Suprema un espacio mínimamente aceptable para el conocimiento de la medida de coerción, porque no hay un espacio en la jurisdicción que tenga esa característica. Vamos a imaginar cuando se produzca el juicio de fondo, en donde 400 testigos tienen que estar aislados, aunque en la medida que vayan siendo cuestionados, estos ya pueden retirarse, pero los otros deben estar confinados porque no pueden tener contacto con el escenario que se está conociendo en el juicio de fondo, lo que significa que tendría que habilitarse el Palacio de los Deportes mínimamente, porque estamos hablando de 60 imputados. El Código Procesal Penal permite hasta 3 abogados por imputado. Vamos a multiplicar 60 por 3, serían 180, aparte de los asistentes, aparte de las personas jurídicas, lo que serían las empresas, que también tendrían un número de abogados. Eso materialmente es prácticamente imposible. Partimos del tema de las copias del expediente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Federico? Que si el Ministerio Público, que tiene la voluntad, me consta, y ha dado notación de que no tendría inconveniente de atraer a todo el que se encuentre involucrado en un acto ilícito, pero no tiene el respaldo logístico, económico. Entonces, yo hubiese preferido que se hiciera una formulación precisa de cargos a cada imputado de un caso que está probablemente vinculado al principal, pero que se le pudiera conocer de manera individual a ese imputado, porque en el caso Medusa, el imputado principal es el ex procurador general de la República, pero se le imputa varios casos, pero hay imputados que se le imputa un caso vinculado al ex procurador. Naturalmente, el Ministerio Público alega de que no se le pueden hacer varios juicios a una persona, pero cuando se tratan de casos que pudieran tener una conexión literal, pero de manera jurídicamente hablando, pues no la tienen. Si tú me estás acusando de que el procurador me favoreció en otorgarme un contrato para un determinado fin, pero si yo no tengo que ver con cárcel, tú no me puedes meter en ese expediente. Entonces, aunque el procurador tenga que acudir a ese proceso, pues debe acudir, y eso hubiese ligerado eso. Entonces, es una situación compleja y no veo cómo el Ministerio Público, que al mismo tiempo tiene tantos casos abiertos, pueda dar respuesta. Entonces se abusa en ocasiones de lo que es la medida de coerción consistente en prisión preventiva, que vencido el plazo, pues tiene que variársele obligatoriamente la medida impuesta, que es la última de las medidas que establece el Código Procesal Penal. Entonces yo hubiese preferido que el Ministerio Público realice las investigaciones cuando encuentre los elementos suficientes como para presentarlo ante un juez de la instrucción para que valore esas pruebas, pues automáticamente vamos a conocer la valoración de las pruebas y sin medida de coerción, pues vamos a ir al juicio de fondo y puede perfectamente el juez que va a valorar esas pruebas, el juez de la audiencia preliminar,
imponerle una medida de coerción, que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva, porque eso forza al Ministerio Público a tener que presentar en el tiempo que establece el Código Procesal Penal de la duración de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, si es ordinario, 12 meses, y si es declarado complejo, 18 meses. Entonces, yo hubiese preferido ese estilo medio de Estados Unidos, que te investigan, y cuando ya tienen los elementos suficientes, te conducen al proceso. Y podemos tener un proceso que en 1 o 2 años culmine, al menos con una sentencia en primer grado, y ya en la demás instancia es más acelerado. Ahora, vamos a tener muchos casos con prisión preventiva cumplida y que la población ahí aumenta la percepción de la impunidad, de la no voluntad para perseguir la corrupción, porque finalmente estos casos se diluyen y te podrían tener una duración de 6, 7, 8 y hasta 10 años. En ese tenor, doctor, hay algunos sectores en la rama jurídica incluso que plantean negociaciones para llegar hasta al quid del asunto. Eso sería ideal. Al propio ex procurador le plantean una negociación con el Ministerio Público. Eso sería lo ideal, Federico. Estamos en una justicia restaurativa, en una justicia negociada. No hay forma de tú poder recuperar lo que se le ha quitado al Estado sin que medie una negociación. Y hemos visto los ejemplos que se han construido casos sobre la base de la delación premiada. Lo utilizan los Estados Unidos. Lo hizo Brasil con el caso Odebrecht, en donde los principales acusados de este entramado a través de Petrobras, como la empresa Odebrecht, Quero Galbao, AOEX, Andrade Gutiérrez, finalmente negociaron, y vimos el caso del presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que de 17 años hizo 2 años en prisión y tiene 15 años condicionado y tuvo que devolver una alta suma de dinero. Entonces, nosotros nos identificamos plenamente con que el Ministerio Público llegue a negociación con los imputados, devolviendo parte de lo que se ha llevado y recibiendo una pena que va a ser ejemplarizadora de cara al futuro, porque el caso se va a cerrar. Fue condenado a 5 años con 3 años de pena suspendida, pero hay una sentencia y hay un referente y hay ya una sentencia que exhibir para el futuro. Y ya ese hándicap de la impunidad pues va a ir aminorando. Y de cara a las evaluaciones del Estado Dominicano en materia de lucha contra la corrupción también va a exhibir resultados positivos. Por eso nosotros respaldamos eso. Y gran parte de los casos que se están ventilando ha habido negociación. En el caso que está en el tapete, que solamente se conoce la solicitud de una medida de autorización para indagar en el sistema financiero de movimientos de posibles imputados, ya ha habido negociaciones, inclusive devolución de parte de lo que se ha obtenido de manera irregular. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Que el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar un proceso de investigación con tan solo oír el rumor público. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Doctor, retomando el tema anterior, hablando de las negociaciones, de los procedimientos que viabilicen llegar al final de un proceso y que haya una restauración en los daños que se
cimentan sobre la base del proceso administrativo de una actuación anómala en la administración pública. El caso Medusa se plantea eso, que pueda el ex procurador Jean Alain decir, o sus colaboradores en la gestión, decir esto es lo que hay, vamos a llegar a un acuerdo y que esto culmine. Bueno, el asistente o director de gabinete, jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República en la gestión del ex procurador Rafael Cano, llegó a una negociación con el Ministerio Público y por eso se mantiene en España y ha dado informaciones que vienen a aportarle al proceso una mayor agilidad, y parte de la construcción de este expediente es sobre la base de esa delación, al igual que otros colaboradores que estuvieron muy cerca del Procurador General de la República de entonces, lo que significa que es una posibilidad viable y que puede aligerar la carga de este proceso. De la misma forma que ya todos conocemos lo que se ha producido con el caso el caso Coral y el 5G, en donde ha involucrado varios generales de las Fuerzas Armadas, donde hay un colaborador que es la estrella del mismo, el mayor Girón, que colaboró y recibió a cambio la imposición de una medida de coerción consistente en prisión domiciliaria. Y es el resultado precisamente de esas facilidades que promueve el Ministerio Público dentro de lo que contempla la normativa procesal penal, lo que significa que se va a seguir produciendo en los casos que finalmente tendrán que conocerse, como el que mencioné anteriormente, el caso por la expropiación de terrenos, que aunque no ha salido a la luz pública porque no se ha solicitado medida de coerción, porque ha habido mucha presión al Ministerio Público por los actores de este caso, que el nombre no ha sido de manera abierta, pero la identificación es del caso Coyote. Ese caso de las expropiaciones, donde el Ministerio Público solicita al juez coordinador, a la juez coordinadora de los juzgados de la instrucción, una autorización para verificar, para indagar los movimientos de cuentas en el sistema financiero de la República Dominicana. Está encabezado por el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros exfuncionarios, entre ellos el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, así como el ex contralor de la República, Camaño, y el director de presupuesto, Reyes. Esto, pues, es a partir de las informaciones que recibe el Ministerio Público por parte de algunos de los imputados que han negociado con el Ministerio Público, han ofrecido informaciones, inclusive algunos han hecho devoluciones de lo recibido de este conglomerado o de esta asociación para beneficiarse de procesos de deudas públicas, que para nadie es un secreto que al que tenía una deuda por una expropiación o por un contrato, pues se le exigía a cambio de pagarle pues una alta suma de dinero. Entonces se llama caso Coyote, doctor. Caso Coyote, así Todavía es. El Ministerio Público no lo ha bautizado así Pero oficialmente. la discusión de la denominación es ese. Esto es una primicia que te estamos dando. Correcto, doctor. Y en cuanto a la devolución, ¿qué se ha devuelto? Hay algunos de los imputados que han sido interrogados en medio de este proceso, que han mostrado la disposición de hacer devolución de parte de lo obtenido. Es parte de esta investigación y lo vamos a saber al momento que se presente la solicitud de medida de coerción, que eso deberá ocurrir en cualquier momento. Porque hemos visto en el debate jurídico que se ha calentado bastante
y se ha hablado que el Ministerio Público ha interpretado de manera incorrecta los procedimientos y que incluso ha sustentado algunas posiciones sobre la base de cuestiones falsas. ¿Qué usted cree sobre esto? Debemos recordar que el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar un proceso de investigación con tan solo oír el rumor público. Eso de que el Ministerio Público solicitó la autorización para indagar en el sistema financiero o para obtener informaciones en el sistema financiero contra algunos investigados se haya hecho sobre la base de una documentación falsa por el hecho de que el informe preparado por los peritos de la Contraloría General de la República le hayan remitido al Contralor el informe y éste no lo haya devuelto o lo haya firmado para darle el viso de un acto administrativo, no se puede alegar que es un documento falso, porque es un documento sustentado por dos peritos designados en la Contraloría General de la República, encargados de hacer una investigación y le han remitido al Contralor ese informe. El hecho de que el Contralor no lo haya firmado y remitido o lo haya convertido en un acto administrativo no impide al Ministerio Público iniciar la investigación, porque el Ministerio Público está obligado a poner en movimiento la acción pública, sea por un apoderamiento directo de oficio ante el conocimiento de la comisión de un crimen o delito, o por el rumor, porque en las redes sociales está circulando algo. Entonces, para nadie es un secreto que en el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Deudas Públicas y con el Contralor de la República, por acción o por omisión, se venía dando esa práctica. Para nadie es un secreto que aquí había gente que le debían 100 millones de pesos y le pagaban los 100 millones de pesos, pero tenían que entregar 70 millones. Recibían 30 millones de eso. Para nadie es un secreto de que eso era un negocio, un entramado real. Entonces el Ministerio Público no está invalidado para iniciar un proceso de investigación con un informe que hayan brindado peritos autorizados de la Contraloría. Si nosotros hubiésemos hecho la denuncia, el Ministerio Público estaba en la obligación de hacerlo. En el caso de la OISOE, en la gestión del presidente Leonel Fernández, nosotros con un informe preliminar que se le sirve al ente auditado, en este caso al director de entonces de la OISOE, nosotros llevamos al Ministerio Público ese caso. El Ministerio Público rechazó esa denuncia, la archivó, nosotros recurrimos ante el juez de la instrucción, la Suprema designó a un juez especial y el juez, al conocer que estábamos haciendo la denuncia sobre la base de un informe preliminar que no era concluyente, nos dio ganancia de causa. El informe preliminar no contestado se interpreta como un informe final y eso nosotros lo llevamos y el juez ordenó al Ministerio Público proseguir la investigación, lo que significa que el Ministerio Público está en capacidad de iniciar cualquier investigación contra una o varias personas con tan solo tomar conocimiento de manera directa o por un rumor y mucho más si se presenta una denuncia. Sí, como usted ha revelado que ya se está negociando en el caso de las expropiaciones, pues tendremos entonces a las puertas de los procesos penales seguidos por este tipo de casos, acciones concretas en los próximos días. Evidentemente, no se han producido porque ha habido mucha presión ante el Ministerio Público para que eso no se produzca. Pero presiones de sectores de poder a los que está vinculado el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los intereses que representa y por las familias poderosas alrededor de este entramado del cobro de expropiaciones hechas por el Estado y que habían sido llevadas a deudas públicas
algunas legítimas, pero otras que no fueron incluidos conforme a la ley en el presupuesto del año 2020 y que se pagaron fuera del presupuesto, inclusive sin pasar por el presupuesto, y que el Contralor de la República de entonces debió examinar e impedir que esos pagos se produjeran esos pagos. Doctor, el Ministerio Público tiene una tarea ciclópea, ingente, por en medio, con procesos abriéndose y otros en marcha. ¿Cómo usted vislumbra esta situación, este panorama? Bueno, por ello respaldamos al Ministerio Público en su accionar, porque es ardua la tarea que le espera, pero no solamente con los casos de la gestión pasada, sino con los casos de la actual gestión, que son muchos. Muchos. Claro. Está el caso del INAVIE, está el caso del Ministerio de Educación, hay situaciones en otras dependencias que van a salir a la luz pública en cualquier momento. De hecho, nosotros llevamos ante la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Dirección Ejecutiva de Procompetencia una práctica de colusión en la que está incurriendo el director de la empresa distribuidora de energía del norte, Edenorte, el director Andrés Cueto, donde empresas vinculadas entre sí han participado del mismo proceso y que han sido beneficiadas. Hemos llevado esta denuncia ante la DGCP y ante Procompetencia como paso inicial o paso previo a presentar querellamiento contra el director de Edenorte por la comisión de irregularidades que se han puesto en evidencia a través de denuncias que han hecho oferentes participantes excluidos de los procesos, así como de personas que han puesto al conocimiento de la opinión pública del crecimiento que ha tenido esta persona después de llegar al puesto que tuvo el tupé de electrificar una zona por el hecho de tener una propiedad en la misma, en una zona de Santiago. Para citar un ejemplo de que el Ministerio Público tendrá que emplearse a fondo en la lucha contra la corrupción, no solamente de la gestión pasada, sino de la gestión presente. Doctor, lamentamos que el tiempo haya terminado para seguir debatiendo estos casos que interesan a toda la colectividad y que al final tendrán que esclarecerse porque se trata de cuestionamientos que tienen que ver con lo público. Este poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico, y como siempre complacido de poder compartir contigo y tu teleaudiencia. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Proseguimos con nuestro contenido.